alrededor de unos estados. Eso es verdad, uno empieza a ver cambios importantes en uno se siente más tranquilo, como en paz, como si le quitaran un peso de encima. Recibiendo más cosas, y lo que tú dices, Soraya, es fundamental, porque es que generalmente uno espera que el entorno cambie, pero en la medida en que uno cambia, el entorno cambia, y no al contrario. Sí, Varias personas me están escribiendo que no pueden entrar. Raro. Yo creo que lo que pasa es que muchas personas se registraban cada vez que iban a entrar. Entonces el Zoom las dejaba registrarse, pero como estas ya son las últimas clases, Zoom cerró el registro. Entonces ya no las está dejando. John, buenas noches. Hola John, buenas noches, ¿cómo estás? Está conectando el audio. ¿Y tú no les puedes decir que busquen en línea, Esperancita? Pues es que yo no tengo, a las que tengo por WhatsApp que me están escribiendo, pero no todo el mundo lo tengo en WhatsApp, porque como se registraron por el correo electrónico, con el correo electrónico, pues no los tengo. No, pero a los que se registraron en WhatsApp, como decirles que entren por el enlace que ya, el último enlace que tuvieron, mejor dicho, el último enlace que sí, los que me están preguntando les estoy diciendo, pero la gente como que no lo guarda o no lo tiene claro. Hola Victoria, ¿cómo estás? Victoria, buenas noches. Tiene el micrófono apagado. Sí. Adriana, buenas noches. Bueno, ya van ingresando. 3 minuticos más y empezamos. Hola, buenas noches. Victoria, ¿cómo estás? Qué rico tenerte aquí. Bienvenida. Muy bien, gracias, gracias. Vamos a ver esto. No, mira. ¿No? No. Bueno, les estoy diciendo que si no pueden entrar, hola Adrianilla, que si no pueden entrar, entren por YouTube. No, también, claro. Bueno, y esperamos un minuto y iniciamos. Esperancita, buenas noches Bien, noches para ¿cómo vas, todos. Adrianita? Buenas noches, Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, yo creo que vamos empezando. Dame un segundito. Ok, me avisas, por favor. Ya. ¿Pusiste a grabar, mi niña? Sí, ya. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Qué delicia estar nuevamente compartiendo nuestra charla de los viernes. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Sí, ya.
y es un tema que es el apego, el miedo y la gratitud. Les voy a pedir el favor de que silenciemos los micrófonos para que quede bien la grabación del Zoom, porque inclusive hay personas que no han podido ingresar y lo más posible es que lo vean por YouTube después. Hoy vamos a hablar del apego, el miedo y la gratitud. Entonces, ¿qué es el apego? Walter Rizzo, que es un psicólogo colombiano que ha trabajado mucho el tema de los apegos en varios libros, como Deshojando Margaritas, Amar o Depender, Desapegarse sin anestesia, entre muchos libros que tiene, define el apego como ese vínculo obsesivo que tenemos con un objeto, con una idea, con una persona, que se fundamenta en 4 creencias falsas, según él. Primero, que es permanente. Segundo, que ese apego te va a hacer feliz, que te va a dar seguridad total y que dará sentido a tu vida. La verdad es que cuando tienes un vínculo de este tipo de apego, no estás preparado para la pérdida y no aceptas ningún desprendimiento. El apego no se limita a las personas y a las posiciones materiales. También podemos tener apego hacia las relaciones, hacia el status quo dominante, hacia lugares, hábitos, creencias, y el apego a creencias tiene unos, lógicamente, bueno, como todo, pero tiene unas consecuencias bien importantes porque nosotros creamos nuestra realidad con las creencias, o incluso a la imagen que hemos desarrollado de nosotros mismos. Con el apego, ¿cuáles son las consecuencias del apego? Perdemos nuestra dignidad, el respeto, los valores más esenciales, pierdes la libertad y no puedes decidir cómo te vas a mover, simplemente estás completamente limitado, como entre las paredes del apego. Pierdes la tranquilidad, porque una de las características del apego es el miedo, y es el miedo a perder aquello que deseas, aquello a lo que estás apegado. Finalmente, pierdes la alegría, porque tu mente está tan metida en invertir recursos en el objeto del apego que pierdes la posibilidad de disfrutar la vida con muchas otras cosas. Te absorbe, te consume tu energía porque te enfocas única y exclusivamente en ese apego. El apego emocional surge a partir del miedo, de la manipulación y de la inseguridad. El miedo se puede manifestar de muchas maneras. Una de ellas es el temor a la pérdida, a perder a lo que estamos apegados, ya sea una persona, una creencia, cualquier cosa a lo que haya apego. Es perder al otro o perder ese objeto. También el apego se puede manifestar por un miedo a la soledad, a quedarnos solos. Y realmente cuando estamos solos es cuando empezamos a encontrarnos y a conocernos a nosotros mismos. Pero con el apego estamos tan imbuidos en ese apego que botamos toda la energía hacia allá y simplemente nos olvidamos de nosotros mismos. El temor al rechazo, al abandono o a la soledad conlleva la renuncia a ser tú, conlleva la anulación de tu ser, influye en tu autoestima, dejas de valorarte. Ya tú no eres la prioridad, porque la prioridad es el objeto del apego, llámese persona, creencia, cosa, lo que sea. Solo te enfocas en complacer, sin importar lo que pase contigo. Te enfocas en el objeto del apego, en el otro, en la situación o en la creencia. El apego emocional destruye tu amor propio y tu autoestima. Una de las trampas más fáciles de caer cuando estamos en una relación, ya sea de pareja, de amistad o familiar, inclusive con una situación o un objeto, inclusive con tu mascota, es el apego emocional. De hecho, puedes sentir apego por tu casa, por tu ciudad, por tu trabajo, por tu ropa. Es una emoción que puede impedirte crecer en tu vida porque estás simple y llanamente ahí y no te deja mover. Y te quedas estancado en esa zona de confort, que realmente viene a ser una zona de confort porque no te sientes bien. Se trata de la dependencia que se crea entre dos personas o con una situación de manera que no podemos ser el 100% independientes. No tomamos decisiones con independencia. Siempre vamos a estar poniendo una prioridad que es el apego y de acuerdo a eso tomamos las decisiones. De manera que nuestra felicidad no va a depender de nosotros mismos, sino que estará supeditada a la relación que mantengamos con esa persona, con el evento o con el objeto.
Estamos entregando nuestro poder, dependemos y nos limitamos. En algunas oportunidades se confunde el apego con el amor y son conceptos completamente diferentes. La dependencia emocional es un problema porque puede llegar a conducir a la anulación de la persona, como estamos viendo. Es muy común que el apegado acabe dejando de lado su vida, renuncie a su manera de ser, a sus aficiones, a sus gustos, a su círculo de amistades para seguir al otro. Lo peor no es que lo haga, sino que simplemente no tiene conciencia de lo que está pasando. De manera que justifica esa dependencia escudándose en el amor, o en el enamoramiento, o en el cariño. Pero en el fondo es consciente de que no es feliz. Ha renunciado a todo para luchar por una relación que realmente no la hace crecer, porque ya estamos viendo que el apego nos pone barreras en nuestra vida. ¿Cuáles son las relaciones en las que existe el apego emocional? Las personas que son dependientes emocionalmente siguen una especie de patrón que se repite una y otra vez a lo largo de sus relaciones. ¿Qué pasa? Todo empieza cuando conoces a alguien y empiezas a entusiasmarte con ese alguien, a sobredimensionar las expectativas mientras construyes una imagen ideal en tu mente de la otra persona. Porque como vamos a ver más adelante, cuando nosotros tenemos apego excesivo hacia alguien, estamos idealizando la persona. Entonces, lo primero es que te entusiasmas y empiezas a dimensionar las expectativas y a sobrevalorar, digámoslo así, a la otra persona. Después de eso, entras en una fase de sumisión porque haces lo que sea para preservar esa relación. Antepones las necesidades del otro a las tuyas y de esta manera se está creando un desequilibrio en la relación. El desequilibrio aumenta a medida que va transcurriendo la relación que sea y va deteriorando la relación, lo que se traduce en miedo al abandono y hay más apego. Finalmente, como la relación no es saludable, se acaba rompiendo. Entonces, como dependientes, sientes una especie de síndrome de abstinencia y entras en una fase de tristeza, de dolor, de resentimiento. Intentas volver, pero ya no se puede. ¿Y qué haces? Pues el siguiente paso es buscar otra relación que tenga nuevamente las mismas características, o sea, buscas otro objeto de apego. ¿Cuáles son los síntomas de la dependencia emocional? Cuando existe apego emocional, idealizas al otro, como ya lo vimos. No ves ni los defectos y sobreestimas sus virtudes. Sientes mucho miedo, incluso puede ser hasta pánico, a ser rechazado o abandonado, lo que se traduce en actitudes posesivas como los celos, una gran inseguridad, y este temor aumenta porque no quieres estar sola y te estás aferrando a la pareja. Las personas apegadas tienen una baja autoestima. Generalmente son personas inseguras. Su fuente de amor propio es la relación en sí, que ni siquiera es saludable. Su autoestima disminuye al ritmo que aumenta la actitud sumisa. Necesitan tanto agradar y haces tanto por agradar y satisfacer al otro que al final se sienten incapaces de tomar decisiones. Ni siquiera saben lo que les gusta porque hace mucho tiempo que renunciaron a ser ellas mismas. Lo único que las mueve es hacer lo que puede acrecentar la relación en la que hay apego. Si toda esa inseguridad ya es angustiosa de por sí, cuando hay una separación, así sea reducida, se vuelve más angustiosa la relación. La dependencia emocional genera una gran ansiedad y es agobiante para la otra persona. El apegado renuncia a ser quien es para complacer con temor y con angustia y empieza a haber un bucle de esa cantidad de emociones. Los dependientes emocionales siguen un patrón similar en todas sus relaciones. Por tanto, la raíz del problema no es la relación en sí. La raíz del problema es la persona que tiene el apego. Hay que mirar cuál es la causa del apego para empezar a trabajarlo y para sanar. Puede que la persona tenga una carencia emocional, una falta de afecto, baja autoestima o que tenga unas expectativas demasiado altas en las relaciones. Hay unas consecuencias específicas del apego emocional.
El apego emocional tiene una serie de consecuencias tanto psicológicas como sociales. Las relaciones terminan siendo inestables porque siempre empiezas a vivir un entorno o empiezas a vivir unas relaciones que son de ruptura y reconciliación, que son relaciones que en ningún momento te van a llevar a ninguna parte y no te permiten avanzar. Te encadenas, que se forma un nudo gordiano allí. Adicionalmente, cuando hay apego, se pierde tanto la persona y ha idealizado tanto la relación o la persona que se siente insatisfecha y frustrada. Las relaciones en sí son fuentes de dolor porque sienten miedo y sienten angustia de perder al otro. No es una relación sana, no es una relación equilibrada, no es una relación que te dé felicidad. Ese temor se acentúa con el miedo de estar sola. Muchas veces nos apegamos a las personas por no estar solas. Y a medida que va pasando el tiempo, ese apego se va volviendo más ese nudo gordiano. Cuando pasa esto, la autoestima va cayendo, de manera que la persona se va volviendo mucho más sumisa, va aniquilando el amor propio. Se va a empezar a sentirse poco importante, a sentirse no valorada, a sentir que tiene un segundo lugar. Y te sientes así, ¿por qué? Porque la persona no se está valorando a sí misma. Si la persona se valorara a sí misma, no estaría sujeta a ese apego. Adicionalmente, hay una ansiedad, siempre hay una ansiedad subterránea. Esa es una constante en la relación porque se siente perdida ante cualquier separación. Hay casos extremos de apego en donde ni siquiera permiten una separación momentánea porque no soportan, por ejemplo, la idea de que tenga un viaje para trabajar o cualquier cosa de esas, porque cualquier situación que implique que la persona se vaya o que la persona se aleje, pues lógicamente se va a sentir amenazada y en peligro, porque va a empezar a desencadenar ese miedo, ese miedo a la soledad, ese miedo a perder a la persona. Entonces, ¿qué sucede? En esos casos, pues simplemente se pierde como la cordura, digámoslo así, y empiezan a haber una cantidad de pensamientos, empieza a haber todo un caos de pensamientos. ¿Por qué? Porque es que muchas veces hay relaciones en donde si la pareja no llama, entonces la persona no sabe si se está viendo con alguien, si conocerá a alguien, si se va a ir con alguien, si no te contesta la llamada porque está con otra persona. Y entonces empiezan a haber celos y preocupaciones que definitivamente van a desencadenar una cantidad de actitudes posesivas y agobiantes. El apego te conduce a alejarte de los tuyos o intentas alejar a tu pareja de su círculo social o familiar. Has dejado de lado tanto tus aficiones, tus gustos, tus actividades, tu ser como tal, que has abandonado todo para simplemente complacer a la otra persona. Y simplemente tienes una actitud sumisa. Tu vida entera gira en torno de esa relación, de esa persona. Y cuando esa persona no está, te sientes completamente abandonado, te sientes sin piso, te sientes que definitivamente no sabes, pierdes el norte, digámoslo así. La dependencia emocional conduce a relaciones tóxicas que se repiten una y otra vez. Por eso es tan importante empezar a identificar y mirar qué podemos empezar a trabajar para quitar ese apego. Walter Rizzo decía que una de las creencias que se tienen para el apego es que es permanente, y si tú lo trabajas, no es permanente. Pero ¿cuáles son los mecanismos para superar esas dependencias emocionales? Lo primero que hay que hacer es reconocer el apego. Identificar que en tal relación, o que la relación puede ser con las personas, con las cosas, con los objetos, con los lugares, con lo que sea, hay una relación que tiene identificas el apego y el sufrimiento que te causa. Por ejemplo, en las relaciones tóxicas, esa pareja maltratadora, ¿cómo te sientes frente a esa pareja? ¿Cómo te sientes cuando está, pues, cuando es violenta verbal o físicamente? Muchas veces te sientes miserable y sin embargo no puedes, no te hace feliz y sin embargo no puedes dejarla. Entonces, lo primero es reconocer el apego. Adicionalmente, hay otro mecanismo que es aumentar la autoestima. Muchas veces la causa de los apegos es la seguridad que esos apegos nos dan.
Nos olvidamos de que la seguridad no nos la dan factores externos, la seguridad está en nosotros. La seguridad y el amor propio tienen que provenir de nosotros mismos, de nuestro interior. De manera que cuando te centras en ti, te amas, te valoras, reconoces tus valores y tu sombra. ¿Y qué es la sombra? Aquella parte de nosotros que no queremos ver porque de pronto no estamos muy de acuerdo con ella, pero existe. Cuando nosotros nos valoramos, cuando nosotros nos conocemos, cuando nos reconocemos la sombra y reconocemos nuestros valores, no necesitarás el reconocimiento de nadie más. Acordémonos que para amarnos, para amar a los demás, nos tenemos que amar a nosotros mismos. Solo cuando te amas a ti, puedes amar a otros. Otro de los mecanismos para trabajar el apego es aprender a estar solo. El estar con nosotros mismos es una cosa fundamental, porque cuando nosotros hacemos comunión con nosotros mismos y empezamos a conocernos, empezamos a encontrarnos, pues definitivamente va a cambiar mucho el chip que veníamos. Ahora, estamos en este momento en una sociedad que nos está dando todos los caminos para reírnos a nosotros mismos, porque vivimos pegados del internet, vivimos pegados de la televisión, vivimos con una cantidad de distracciones externas que hacen que nosotros no tengamos comunión con nosotros mismos. Por eso, te invitamos que poco a poco, de manera gradual, saques en tu día momentos para estar contigo mismo. Inicialmente, de pronto no vas a saber qué hacer contigo misma, pero a medida que va pasando el tiempo y a medida que lo vas aplicando y lo vas viviendo, vas a darte cuenta que el estar contigo misma es muy fructífero. Inclusive, el estar contigo mismo te da la posibilidad de conocerte y de saber y de empezar a trabajar muchas cosas. Otro de los mecanismos es clarificar los objetivos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos apegos, pues simplemente nos perdemos en los objetivos y los propósitos de las otras, del objeto del apego, o sea, el objeto de la persona. Hacemos nuestros esos sueños y esos deseos de esas personas. Esto suele pasar mucho en las relaciones de pareja, donde los límites de la individualidad muchas veces se pierden. Acordémonos, está bien tener proyectos en común, pero también es importante que cada uno de los integrantes de la pareja tenga proyectos separados. Esa noción de la media naranja, de que yo no estoy completa si no tengo mi media naranja, en este momento está revaluada, porque yo estoy completa estando yo aquí sola, y esa otra persona que va a llegar no me va a completar, pero sí va a compartir conmigo esa satisfacción y esa felicidad y esa integralidad que yo puedo tener. Entonces, por eso es tan importante clarificar nuestros objetivos y actuar de acuerdo a nuestros objetivos. Otro de los mecanismos es aprender a ser asertivos. Muchas veces no somos nosotros. Muchas veces callamos mil cosas cuando se pueden hablar de la mejor forma y la forma más respetuosa. Es importantísimo no disminuirnos ante personas o situaciones. Es ser nosotros, permite sacar ese ser infinito que tienes, ese ser humano, con todas las vivencias, con todas las experiencias, con todos los aprendizajes, y empieza a ser tú. Esa es una de los mecanismos del... Porque cuando nosotros estamos apegados, dejamos de ser nosotros y nos fundimos en el objeto del apego. Otro de los mecanismos es aplicar la gratitud. Para eliminar el apego es importante estar en un estado de aprecio y gratitud. Cuando tú estás en un estado de aprecio y gratitud, esto es incongruente con el miedo. Estás valorando lo que tienes, estás valorando la relación, pero no la estás valorando, no estás sintiendo el miedo de que la persona se vaya o de perder. Hay una diferencia enorme entre sentir gratitud y aprecio por algo y el sentir apego. Al respecto, Rhonda Byrne, que es autora del Secreto, dice una frase que me pareció muy adecuada y es: aprecio y gratitud son estados de amor puro, mientras que el apego contiene miedo. Es el miedo a perder o de no tener a lo que se está pegado. Entonces, fíjense que una cosa es tener la gratitud, otra cosa es tener el aprecio, pero cuando tienes una situación en donde subterráneamente hay un miedo, ojo, porque puede haber un apego ahí. El desapegarnos no significa amar menos.
sino que significa liberarnos de todas esas ataduras que nos crean el miedo a la pérdida y que nos crean el sufrimiento. El apego no es sinónimo de pérdida, sino que es una ganancia, porque vamos a vivir con mayor intensidad, vamos a ser nosotros, vamos a tener más energía para vivir. Estamos siendo plenamente conscientes de lo que tenemos, estamos siendo nosotros. Cuando nos deshacemos de los apegos, no renunciamos a la intención de cumplir nuestros deseos, sino al interés objetivo por los resultados. Voy a hacer énfasis sobre esto porque esto me pareció bien interesante y es, cuando nos deshacemos de los apegos, no renunciamos a la intención de cumplir nuestros deseos, sino al interés obsesivo por los resultados. Si nosotros estamos en un proceso de selección, por ejemplo, y nos apegamos a que tiene que ser ese trabajo específico, como me pasó a mí con una persona que yo atendí, que llegó y me dijo, no, es que si a mí no me sale ese puesto, mi vida se me acaba. Ojo, ahí estamos completamente apegados a los resultados. Ahí no le estamos dando la posibilidad al universo de que nos dé posibilidades mucho más grandes. Ahí nos estamos parando en la posibilidad de la limitación y no estamos accediendo a las infinitas posibilidades a las que podemos acceder. Entonces, es bien importante no apegarnos al resultado. Sí, tenemos deseos, pero no tiene que ser exclusivamente ese puesto, porque es que si ese puesto no me sale, yo definitivamente no voy a tener vida. En cuanto a los apegos, hay un concepto que es interesante, que es la dependencia emocional. La dependencia emocional se caracteriza por un tipo de apego extremo que raya en lo enfermizo hacia una pareja, hacia un familiar, hacia un objeto, inclusive hacia una creencia o hacia un lugar. ¿Cuántas veces no hacemos algo porque estamos completamente apegados a un lugar? ¿Cuántas veces no nos permitimos más cosas en nuestra vida porque tenemos una creencia a la cual estamos apegadas? Y yo en este momento les pregunto, ¿esa creencia es tuya, por ejemplo? Eso es una evaluación que vale la pena. ¿Es una creencia aprendida o es una creencia que realmente es mía? ¿Qué pasaría? ¿Cuál es el otro lado de esa creencia? ¿Qué me está generando a mí esa creencia? ¿Qué me está generando a mí ese apego? ¿Hasta qué punto me está limitando? Entonces, se puede detectar cuando una persona ha perdido su personalidad y disfraza su dependencia. La dependencia emocional es cuando perdemos la personalidad y disfrazamos esa relación o esa dependencia con el concepto de un amor incondicional. A menudo la dependencia emocional se presenta más en parejas sentimentales, en relaciones tóxicas. No, es que él me pega, pero es que yo ¿qué hago? Yo lo amo. Perdón, ¿eso es amor o eso es dependencia? Y lo podemos trasladar a cualquier cantidad de relaciones, a todas las relaciones que tenemos en la vida. Ahora, ¿cómo podemos detectar que una persona sufre de dependencia emocional? Las principales señales son, tiene una baja autoestima y un autodesprecio, tiene una dificultad, presenta dificultad en la toma de decisiones, es una persona insegura, la soledad la aterra, los hace sentir muy incómodos, no tienen la capacidad de salir de una relación tóxica, presentan un temor al rechazo y tienen una posición inferior en las relaciones. Estas son las principales señales de apego o de las personas que sufren de dependencia emocional, que ya es un apego excesivo. ¿Cuáles son las actitudes de apego que nosotros podemos vivir en nuestra vida? Sin embargo, no las identificamos y las dejamos pasar porque nos parecen muy normales. Entonces, primero, podemos preocuparnos en exceso por una persona o un problema. Podemos acostumbrarnos y comenzar a obsesionarnos con la gente y a los problemas que existen en nuestro ambiente y tratar de controlarlos. En este momento, por ejemplo, estamos viviendo una situación de inseguridad, pues hay que reconocerla, pero ¿hasta qué punto esa inseguridad que estamos viviendo me encierra en mi casa? ¿Hasta qué punto esa inseguridad hace que yo viva permanentemente con miedo? ¿Hasta qué punto esa inseguridad hace que de alguna forma, porque todos somos energía, yo emane esa energía de miedo y esa energía de extrema vulnerabilidad e indefensión y hace que de pronto personas no muy cristianas, digámoslo así, o no desde el punto de vista de religión, sino muy sanas,
de pronto se aprovechen de eso, porque todos somos energía y cuando nosotros nos estamos acostumbrando y nos obsesionamos con la gente o con los problemas que existen en nuestro ambiente, pues simplemente estamos botando toda esa energía de miedo. Otra de las situaciones es podemos volvernos reactivos en vez de actuar auténticamente por voluntad. ¿Por qué? Porque si hay una situación de apego, nosotros no vamos a actuar de una forma proactiva, sino que vamos a reaccionar frente a esa situación. Adicionalmente, podemos volvernos dependientes emocionales de las personas que nos rodean. Y podemos volvernos niñeras, rescatadoras, ayudadoras, sanadoras de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Nos apegamos completamente a ellos. Yo pregunto, en este evento, ¿hasta qué punto estamos desempoderando a las personas a las cuales nos estamos apegando, a las cuales creemos que de alguna forma somos los rescatadores y somos los ayudadores? Cuando nosotros tenemos una relación así, estamos en desequilibrio porque ponemos al sanador o al rescatador y a la persona que estamos sanando o que estamos ayudando. ¿Estamos reconociendo ese ser infinito que somos cada uno de nosotros o lo estamos desempoderando completamente? De esta manera, preocuparnos, obsesionarnos y controlar son simplemente ilusiones. Sentimos que estamos haciendo algo para solucionar los problemas o los problemas del otro y resulta que no estamos haciendo absolutamente nada. De pronto los estamos acrecentando. En cuanto a las clases de apego, ahí es importante hablar de que la personalidad, el modo de actuar, de relacionarnos e inclusive el modo de gestionar y expresar las emociones y la forma de elegir nuestra pareja tiene que estar íntimamente relacionado con el tipo de apego que hemos desarrollado en la infancia, entre los padres y el infante o entre los cuidadores y el infante. Al respecto, hay una teoría del apego que va a ser un poquito larguita, digámoslo así, pero es importante porque nos va a identificar cuáles son las razones de apego y esto es una base para que empecemos a trabajar. Sobre la teoría de apego de Bowlby, destaca la importancia de las experiencias tempranas infantiles de separación, las cuales pueden llegar a tener consecuencias en el desarrollo de las condiciones patológicas en la personalidad de los individuos. La capacidad de resiliencia de los menores está influenciada por el vínculo formado durante los primeros años de vida. Por eso es tan importante sanar el niño interior. Cuando nosotros sanamos el niño interior, estamos sanando este tipo de situaciones, o sea, toda esa cantidad de situaciones que influyen en nuestra vida, de manera que cuando somos adultos está saliendo toda esa problemática con la que venimos siendo desde el niño interior. Entonces, ¿cuáles son los 4 tipos de apego de los que nos habla el autor que yo les acabo de nombrar? Entonces, primero, tenemos un apego seguro. En este tipo de apego, se caracteriza por la incondicionalidad. El niño sabe que su cuidador siempre va a estar con él, nunca le va a fallar. De tal manera que se siente querido, se siente aceptado y se siente valorado. De acuerdo con Bowlby, este tipo de apego depende en gran medida de la constancia del cuidador en proporcionar los cuidados necesarios, pero esos cuidados no son solamente de alimentación y de limpieza. Esos cuidados van mucho más allá de esos 2 conceptos. Esto tiene un problema y es que definitivamente supone una entrega total, casi por parte del cuidador, lo cual resulta pues a veces un poquito complicado y pues más pues, cuando los 2 padres trabajan. Los niños con este tipo de apego manifiestan comportamientos activos, interactúan de manera confiada con el entorno y hay una sintonía emocional entre el niño y la figura vincular del apego. No les supone un esfuerzo unirse íntimamente a las personas y no les provoca miedo el abandono. Es decir, y esto es importante, pueden llevar una vida adulta independiente, sin prescindir de sus relaciones interpersonales y los vínculos afectivos. Digamos que es el mejor tipo de apego. Después de este viene un apego ansioso y ambivalente. Ambivalente desde el punto de vista de psicología quiere decir que tiene emociones y sentimientos encontrados, sentimientos contrapuestos.
lo cual generalmente te va a generar angustia. Por eso, en el caso de un apego ansioso ambivalente, el niño no confía en sus cuidadores y tiene una sensación constante de inseguridad de que a veces sus cuidadores están y otras veces no están. Las emociones más frecuentes en este tipo de apego son el miedo y la angustia exacerbada ante las separaciones, así como una dificultad para calmarse cuando el cuidador vuelve. Los menores necesitan aprobación de los cuidadores y vigilan de manera permanente que no se vayan, que no los abandonen. Cualquier cosa para estos niños es un abandono. De adultos, este apego ansioso ambivalente provoca una sensación de temor a que su pareja no les ame o que no los desee realmente. Les resulta difícil interactuar de la manera que les gustaría con las personas, ya que esperan recibir más intimidad o vinculación de la que proporcionan. Otro tipo de apego es el apego evitativo. En este, los niños con apego de tipo evitativo han asumido que no pueden contar con sus cuidadores, los cuales le provocan sufrimiento. Se conoce como evitativo porque los bebés presentan síntomas de conductas de distanciamiento, de aislamiento. Por ejemplo, el niño no le pone cuidado a los cuidadores, no llora cuando se separan de ellos, se interesan solamente en los juguetes y evitan cualquier contacto cercano con ellos. Lo constante es que han sido conductas de sus cuidadores que no les han generado suficiente seguridad y el menor desarrolla una autosuficiencia compulsiva que la disfraza con un distanciamiento emocional. Entonces, esta despreocupación por la separación puede confundirse con seguridad, pero se ha mostrado que realmente estos niños presentan signos fisiológicos asociados al estrés. En la edad adulta se producen sentimientos de rechazo de la intimidad con otros y de dificultad de relación. No quiero que me toques, no quiero que te acerques, no quiero que estés conmigo, no quiero nada. Otro de los apegos es el apego desorganizado. Este apego desorganizado es una mezcla del apego ansioso y el apego evitativo. El niño presenta comportamientos contradictorios e inadecuados. ¿Qué sucede? Aquí los cuidadores han sido personas o han tenido conductas negligentes o inseguras. Se trata del extremo contrario al apego seguro. Casos, por ejemplo, casos de abandono temprano, cuya consecuencia es perder la confianza en el cuidador y así mismo pierden la confianza en el resto de las personas. Evitan la intimidad. Los menores tienen tendencia a tener conductas explosivas, destrucción de juguetes, reacciones impulsivas, presentan grandes dificultades para entenderse con sus cuidadores y con otras personas. De adultos suelen ser personas con una alta carga de frustración e ira. No se sienten queridas y parece que rechazan las relaciones. Si bien lo que más quieren es las relaciones. Pero eso lo toman como una protección. Yo rechazo las relaciones para que no me toquen. En otros casos, este tipo de apego en adultos puede encontrarse en el fondo de las relaciones conflictivas constantes. Una vez que hemos tratado toda la parte de los apegos, vamos a hablar del apego, pero desde el punto de vista energético. Los apegos desde el punto de vista energético se llaman lazos energéticos. ¿Qué son los lazos energéticos? Son los lazos que creamos durante nuestra vida, otras vidas paralelas, pasadas, con diferentes intenciones con las personas, experiencias, lugares o cosas con las que creamos apegos. Los cordones energéticos son como filamentos, son como si fueran cables, como los cables de la luz, digámoslo así. Son lazos que nos conectan con otras personas o con cosas materiales. Dichos cordones son filamentos o cables transmisores de energía, conciencia e información. Recordemos que todo es energía. Entonces, cuando hay esos lazos energéticos, hay unos cables específicos o unos lazos que están transmitiendo información, conciencia y energía, ya sea positiva o negativa, como vamos a ver más adelante, dependiendo de la relación como es. Esa energía puede ejercer una influencia sobre nuestras conductas. Esas conexiones pueden influir en nuestro comportamiento,
creando apegos que nos van a quitar la energía, que nos van a drenar la energía y adicionalmente nos generan bloqueo. El primer lazo físico, emocional y espiritual en este plano terrenal corresponde al cordón umbilical, en el cual no solamente nos sirve para alimentarnos, para hacernos crecer, sino que a través de él nos transmiten la herencia ancestral, los dones y conflictos de nuestros padres biológicos, de la cultura en la que nacemos y nos hace pertenecer a un clan. Esta es la base de las constelaciones familiares, por ejemplo. Todos pertenecemos a un clan y todos traemos toda esa memoria de nuestros ancestros, de otras vidas, y eso es lo que se trabaja, por ejemplo, en constelaciones, bueno, y en diferentes herramientas. Lo que pasa es que el caso más preciso en este momento que se me ocurrió fue el de constelaciones familiares, pero pues se puede trabajar con otras herramientas. Entonces, ¿qué sucede? Lo primero es el cordón umbilical, ese cordón que nos une a la madre, que nos trae toda esa información que ya vimos. Después de eso empezamos, acordémonos que durante los primeros 7 años somos unas esponjas y todo lo que recibimos lo aceptamos tal cual. Entonces esa es la segunda parte de cómo vamos adquiriendo todos esos lazos energéticos. Ahora, no solamente con las personas, sino que con la religión, con la cultura, con el gobierno, con todo el entorno, digámoslo así. Ahí estamos construyendo lazos energéticos. Luego, cuando ya estamos más grandes, construimos lazos energéticos con amigos, con compañeros, con la familia, unos más que otros, y con nuestras parejas. Asimismo, también construimos lazos energéticos, como ya lo dije, con lugares y con experiencias que nos marcan y van dejando huellas que interfieren en decisiones futuras. Cuanto más confianza, intimidad y vivencia compartamos con alguien, más fuertes serán esos lazos energéticos de unión. Entonces, y cuando esa relación ya no funciona, ¿qué pasa con esa amiga que nos decepcionó, con la pareja con la que todo terminó mal, solo nos queda resentimiento y rabia, ese familiar que murió y seguimos sin aceptar su marcha totalmente? Todo eso son los lazos energéticos que nosotros hemos estado creando. Entonces, esos lazos energéticos hacen que sigamos unos patrones, que estamos bloqueados y que adicionalmente vamos a tener de pronto problemas y fugas de energía, inclusive enfermedades energéticas. Adicionalmente a lo anterior de estos lazos kármicos, también están las conexiones energéticas que hemos adquirido en vidas pasadas. Es algo así como una deuda o un aprendizaje que tienes pendiente. Tienes un lazo kármico cuando en una relación que para ti es importante sientes que las cosas no fluyen, que no logras tener una relación armoniosa. Ahí hay un lazo energético y ese lazo energético es un lazo energético que de pronto es nocivo y hay que sanarlo. Generalmente este tipo de relaciones se dan con las personas más allegadas, por ejemplo, la madre, el padre, los hijos, los hermanos, las exparejas, los amigos, bueno, con este tipo de personas. Pero cuando no fluye una relación que para ti es importante, pues de pronto hay un lazo energético aquí. Identificar esos lazos es el comienzo de liberarnos, de sanar y saldar lo que traemos para hacernos cargo de nuestro presente. Hay otra cosa que es bien importante y es, cuidemos nuestras palabras, porque cada vez que románticamente le decimos a alguien, te amaré por siempre, siempre te voy a necesitar, siempre cuidaré de ti, nada nos separará, estamos completamente unidos, estás decretando, estás haciendo decretos de algo que no tiene final, estás creando lazos energéticos. En ocasiones te has preguntado, ¿por qué esa persona tiene tanta influencia sobre mí? ¿Por qué me afecta lo que hace o deja de hacer? ¿Por qué le doy tanta importancia a lo que dice? ¿Cuál es la necesidad que tengo de agradarme? ¿O por qué no dejo pensar en esa persona? Estas preguntas se pueden contestar y son modalidades de lazos energéticos. Los lazos se conectan de chakra en chakra, entendiendo que los chakras son los puntos energéticos que todos tenemos en el cuerpo, que ya sabemos que los principales son 7, pero pues hay muchos más.
Esas conexiones pueden originar en esta vida, se pueden originar en esta vida, en dimensiones paralelas, en vidas pasadas, influyen en nuestro comportamiento creando apegos que nos van drenando energía o nos generan bloqueos. Esto ya lo hemos visto, pero lo repito porque es importante sanar esos lazos kármicos o esos lazos energéticos para poder tener nuestra sanación y nuestra libertad. En el caso de relaciones de pareja, no importa que la relación haya terminado. Muchas veces la relación termina, pero sigue una conexión. Esa persona continúa en el pensamiento de forma constante, acompañada de emociones de tristeza, de rabia, de melancolía, de amor, de sentimiento, cualquier. Pero cuando nosotros seguimos con ese pensamiento, es que estamos generando, y se crea, mejor dicho, no estamos generando, ya se crearon unos lazos energéticos y mantenemos esos lazos energéticos. Entonces, por esta razón, muchas veces no se concreta una nueva relación, o si se llega a concretar, el nivel de compromiso con esa nueva relación, pues no va a ser el adecuado porque tú estás energéticamente en la relación anterior, en la relación en que, con la persona que tuviste, que creaste y que siguen esos lazos energéticos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que pues definitivamente vas a seguir alimentando inconscientemente esos lazos. Otro de los casos más usuales son los lazos con personas fallecidas. Generalmente tenemos apegos, memorias de sufrimiento, memorias de culpa, memorias de resentimiento. Y esto tiene un efecto específico y es que no los dejamos ir. Esto provoca que esas personas que fallecieron, que cumplieron su ciclo, que definitivamente ya no están en este mundo, sigan enganchados a este plano existencial. Por lo tanto, es importante y necesario cortar esos cordones con ellos para que puedan trascender. Adicionalmente finalmente hay otra cosa que es, cuando hay sexualidad entre las personas, esto implica un intercambio de fluidos y se crea un lazo espiritual o cordón de energía que no puede ser quebrado energéticamente, salvo que sea concientizado, liberado de conflicto y transmutado. Entonces, esos lazos psicológicos pueden ser quebrados una vez que una relación se ha terminado. Sin embargo, el cordón espiritual y energético sigue existiendo. Esos cordones son como cables eléctricos, pues como ya lo dije, con la energía que pasa a través de ellos de ida y vuelta, porque la energía, la información y la conciencia va en doble sentido. A través de ellos de ida y vuelta, basándose en el poder. Ahora, ¿qué es importante aquí? Mirar la intensidad y la profundidad de la conexión que hubo entre las personas. Los pensamientos y emociones que se tienen o el estado de conciencia que está teniendo cuando se tiene sexo es lo que estás implantando en tu pareja. Estando naturalmente enamorados, teniendo pensamientos amorosos, con el deseo de servir y de satisfacer a tu pareja, esa es la meta y así funciona cuando funcionan los lazos energéticos positivos o sanos, digámoslo así. Ese impacto del amor emocional es increíblemente sanador porque en un momento determinado puede quemar hasta el karma que se tenga o contribuir con una fuerza asombrosa de transformación. Entonces, al comprender estos lazos kármicos que se crean con la gente cada vez que tienes una interacción sexual, seguramente, pues ahorita vamos a pensar un poquito más en cuáles son las parejas que vamos a elegir y cuál va a ser el motivo, porque así tú no sientas amor, de todas formas estás creando unos lazos energéticos. Las características principales de esos lazos energéticos es que los lazos sanos se caracterizan por ser luminosos, por ser de alta vibración, son flexibles y de colores claros. Estos lazos recargan y alimentan nuestro campo energético y nos pueden permitir dar y recibir amor. En cambio, cuando los lazos no son saludables, se caracterizan por ser rígidos, por ser oscuros, por ser densos, inclusive pueden causar dolor, opresión o enfermedades físicas.
Entonces, suelen indicar dependencia o apego excesivo y con frecuencia drenan el aura de las personas. Acordémonos que podemos tener lazos energéticos con almas, con lugares físicos, con países, con ciudades, con grupos, con familias, con personas, con planes, con todo este tipo de cosas. Básicamente esto es como lo que queríamos presentarles en relación con el apego y su punto de vista desde el aspecto energético. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta? Mónica estaba preguntando por YouTube. Pregunta cómo saber si debes continuar o no con tu relación actual. Pues lo que pasa es que si tú sientes miedo, yo creo que ahí hay una cosa básica para evaluar, ¿no? Para evaluar, porque esto es simplemente evaluación. Y es mirar a ver cómo te sientes en esa relación. Si en un momento determinado te sientes feliz o por el contrario te sientes infeliz, si tienes las expectativas, hay que mirar de pronto si se presentan alguna de las características que ya vimos. Entonces, pues hay otra cosa y es que ya nosotros también tenemos una herramienta que es preguntarle al cuerpo, hacer comunión con el cuerpo, a ver si es, cómo sientes, si es expansivo o no es expansivo cuando tú piensas en esa relación, o cuando hay una forma y es preguntarle al cuerpo cómo será mi vida si yo sigo con esa relación. ¿Cómo será mi vida si yo sigo, cómo será mi vida en 10 años si yo sigo con esta relación? Y el cuerpo ya sabemos que es el mejor termómetro. Porque pensar, o sea, decir uno seguir o no seguir en una relación, pues hay una cantidad de factores que vale la pena tener en cuenta. Pero yo creo que lo más importante es preguntarle a tu cuerpo. Ok. María Consuelo Calixto pregunta, ¿qué hacer para eliminar apegos que no son saludables? Ya vamos a ver un ejercicio para eso. Ya vamos a ver un ejercicio. Carlos Mario comenta, las personalidades son muy importantes. Las personalidades, claro. Yo no sé si nos quieres ampliar un poquito el concepto, Carlos Mario, por favor. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Hola, gracias. Carlos Mario, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, excelente. Bueno, el tema de hoy es supremamente importantísimo porque hay veces, uno se encuentra con mucha gente que está haciendo, por ejemplo, cursos matrimoniales, que hay veces se encuentran dentro de esos matrimonios que no están casados y entonces comienzan con esas falencias a decir, ¿será que ese sí es mi príncipe azul? ¿O será que esta no es la mía? ¿Será que será que esa sí me va a durar hasta mi vejez? Bueno, etcétera, etcétera. Cuando yo hablo de las personalidades, una vez me leí un libro que se llama Enriquezca su personalidad, donde hablan sobre el tipo de las 4 personalidades, si son flemáticos, melancólicas, y etcétera, etcétera. Me faltan otras 2, se me escapan, pero es cierto, hay veces encuentran unas personas o unas parejas que son como el mismo genio, son muy pasivas, y hay veces uno debe encontrarse con una persona o relacionarse uno con una persona de si, por ejemplo, yo soy pasivo, pues mi esposa debe ser como más fuerte, o Más debe activa. ser al contrario. Exactamente, sí, señora. Porque imagínense uno, los dos histéricos, no, Se sí, matan. tremendos. Se matan. Sí, sí. Uno le saca cuchillo y el otro le saca machete. Ay, Entonces, Dios. no. Tremendo. En Ajá. cambio, yo creo que debe ser como polos opuestos. Sí, personalmente, por ejemplo, yo soy aquí como más acelerado y mi esposa es como más calmada. Pero hay veces que cambiamos ese rol. Hay veces que yo soy como más calmado y ella es un poco más acelerada. Entonces, ella me ve a mí, bueno, ¿qué está pasando? Entonces tenemos que subirle esa energía para que juntos vayamos de la mano. Y nos ha funcionado muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más tiene algún comentario antes de pasar a nuestro ejercicio? En el chat no tenemos comentarios. No, listo.
Ok, entonces vamos a pasar a nuestro ejercicio. En relación con eso es importante anotar lo siguiente. Hay muchas formas de liberar los apegos. Inclusive, este es un ejercicio energético, es un ejercicio con los ángeles, es un ejercicio que yo practico todos los días. Y aquí se llama cortar cuerdas. Y es un ejercicio que la primera vez que yo oí cortar cuerdas, a mí me dio temor porque yo dije, eso quiere decir que me voy a separar de las personas con las cuales tengo las cuerdas que no son, los lazos energéticos que no son muy sanos. Y la verdad es que no, lo que pasa es que esto transmuta o cambia esos inconvenientes que hay. Entonces es muy bonito, es con los ángeles, los invito a que lo hagamos. Ahora, de todas formas, depende del nivel de apego, también es importante trabajarlo. Hay muchas herramientas. Yo pensaría que en principio uno puede trabajar los apegos solo, digámoslo así, pero lo más importante, salvo, y qué pena la cuña, pero salvo que uno maneje Sana con tu Luz, que es una técnica que nosotros pues sacamos con Esperanza, que nos dio Yo Superior, que es una técnica que te permite a ti desbloquear y desbloqueas todo, apegos, y todos los bloqueos son más o menos 90 bloqueos y que tú la puedes trabajar solo. De resto, pues no sé si habrá más técnicas que se pueda trabajar solo, pero pues hay veces que los apegos vienen a ser tan excesivos o tan problemáticos que vale la pena pues buscar ayuda profesional. Pero bueno, después de esto, acordémonos que cuando estamos aquí cortando cuerdas no nos vamos a separar de la gente. O, bueno, no necesariamente. Mejor dicho, no los estamos alejando. Estamos transmutando esos lazos energéticos que no son sanos. Entonces, para ello les voy a pedir, este es un ejercicio que lo ideó o lo sacó Doreen Virtue, que era la mejor angelóloga o la angelóloga más reconocida de la última década. Hoy en día es cristiana, pero bueno, de todas formas nos dejó un legado bien importante en todo lo que tiene que ver con ángeles, y ella lo llama de cortar cuerdas. Este ejercicio tiene el principio es un ejercicio tal como ella lo dice, pero yo lo adicioné y vamos a ver, entonces lo vamos a hacer. Para ellos les voy a pedir el favor de que adopten una posición cómoda, que cierren sus ojos, tomamos una respiración, inhalamos, exhalamos, nuevamente inhalamos, exhalamos, inhalamos y exhalamos. Ahora vamos a llamar al Arcángel Miguel, que es el arcángel de la protección, y le vamos a pedir que con su rayo de color azul empiece desde tu cabeza, bajando por tu espalda hasta tus pies, a cortar muy suavemente cada uno de los cordones energéticos más saludables. Entonces, vamos a empezar desde la cabeza, vamos bajando lentamente con su rayo azul o con tu espada, como lo quieran. Y vamos bajando, bajamos por la cabeza, el cuello, bajamos a los hombros, la espalda, la cintura, los glúteos, las piernas, las pantorrillas y los pies. Ahora le vamos a pedir nuevamente al Arcángel Miguel que desde tu coronilla, pasando por tu tronco hasta tus pies, corte todos los lazos energéticos. Entonces nos ubicamos en la coronilla y le vamos pidiendo al Arcángel, le pedimos al Arcángel Miguel que con su rayo de color azul vaya bajando muy suavemente a la cara, a la garganta,
al pecho, la zona abdominal, a la zona pélvica, a las piernas, a los pies, y va cortando todos los cordones, todos los lazos energéticos, todas las cuerdas que no sean sanas. Ahora vamos a llamar a los arcángeles Rafael, que es el arcángel de la sanación con su rayo verde, y el arcángel Chamuel, que es el arcángel del amor con su rayo rosado, para que nos cubran completamente. Imaginémonos como una ducha que va bajando con los rayos de color verde y rosado y nos va cubriendo lentamente por la parte de atrás, va bajando, luego nos vamos a la coronilla y empezamos a sentir cómo va bajando, van bajando esos rayos de color verde y de color rosa, de manera que nos van sanando y nos van llenando de amor. Y van llenando cualquier vacío que haya quedado por haber cortado esos lazos energéticos. Tomémonos un momentico, sintamos estos rayos. Abrimos los ojos, damos las gracias a todos los arcángeles por su apoyo. Y vamos volviendo al aquí y a la ahora. ¿Cómo se sintieron? Relajada. Esto es una forma muy linda. ¿Hay algún otro comentario? Ok. Esto es una forma muy linda. Yo lo hice muy despacio. Pero la verdad es que, por ejemplo, esto es un ejercicio que hago yo todos los días. Yo simplemente, sin cerrar los ojos, sino que simplemente le pido al Arcángel Miguel, que por la parte de atrás, por la parte de adelante, vaya cortando todas las cuerdas y luego me lleno de los rayos verde y rosa del Arcángel Chamuel y el Arcángel Rafael. Esto es un ejercicio que tú lo haces, bueno, yo lo hago en menos de un minuto. Es muy, ¿qué pasa? Que generalmente cuando uno lo va a hacer la primera vez, como que quiere seguir pasando y seguir pasando y seguir pasando. No, ahí, o sea, ya el arcángel pasó con su rayo y ya va disolviendo. Esto te genera mucha paz, va transmutando esos lazos energéticos, los va cambiando. No quiere decir que la persona se va a desaparecer, o no, simplemente te va a dar tranquilidad, te va a quitar el miedo y te va a quitar el apego. Es un ejercicio muy lindo, espero que lo hagan, los invito a que lo hagan todos los días, no se demoran nada. Y simplemente practíquenlo, vívanlo. No me crean, a ver cómo se siente. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Qué vamos a hacer con estos muchachos que no hablan una? ¿Qué tomaría para que fueran más participativos? Bueno, eso quiere decir que les gusta mucho. Bueno, entonces muchas gracias, con gusto. Créanos que para nosotros, a pesar de que son temas que hemos trabajado muchas veces, porque cada vez que dictamos una charla siempre preparamos
esto nos genera una conciencia increíble y queremos darle las gracias a ustedes porque son como el motor para nosotros, para adquirir más conciencia. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Es muy importante, es muy interesante lo que trataste hoy. Muchas gracias a Esperantita, a ti. Es muy bello lo que ustedes están haciendo. Tan linda, Blanca, muchas Muchas gracias. gracias. Hay una pregunta, Soraya, hay una pregunta que es que no pudiste visualizar, no importa. Si no puedes visualizar, no importa. Acuérdate que la sola intención, a veces nosotros no podemos, a veces creemos que no podemos visualizar porque estamos pretendiendo ver como vemos con los ojos físicos. Y resulta que son dos formas, dos ópticas o dos formas de ver muy diferentes. Entonces, a veces somos así como, ¿será que sí lo hice bien? ¿Será que no lo hice bien? Con la intención y ahí se va dando. Los ángeles son divinos. Definitivamente ellos son el mejor apoyo del mundo. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Nos vemos el próximo miércoles, el próximo viernes. Dice Serancita, nos vemos el miércoles. Es otra cosa. El próximo viernes vamos a hablar del poder mental, así que ese tema también es fundamental para atraer prosperidad. Espero que ya con todos estos temas que hemos visto tengan más claro cómo todo impacta la prosperidad, ¿cierto? Si la prosperidad es tener lo que se necesita en el momento en que se necesita, todo esto va armando ese rompecabezas que necesitamos para ser prósperos y abundantes. Así que gracias a todos, los esperamos el próximo Gracias, adiós. viernes. Adiós. Chao. Muy amable. Noche, que estén bien. Muchísimas gracias, excelente. Fin de semana, Gracias, Esperancita. Muchas gracias. gusto a Muy ustedes. buenas las conferencias. Feliz noche. Gracias. lo mismo. Gracias.